Esta vez nos vamos a Toulouse. Estamos en la autocaravana de los cuñados. Super Frank Rocas nos va a explicar la ruta que vamos a seguir por Toulouse y alrededores. Bueno, pues aquí estamos otra vez, otro año en Semana Santa. Hemos optado por ir a Francia. Yo creo que estará muy bien. El objetivo sería Toulouse, pero aparte de Toulouse haremos otras cosas. Mirad el mapa. Subiremos por Puigcerdà y pasaremos a Francia, a la comarca del Ariège. Pasaremos por Foix, que hay un castillo muy guapo, y luego subiremos a Toulouse. Estaremos 2 días seguramente porque queremos ver el Airbus y tal. Y luego, como nos quedan más días, hemos pensado también subir hacia la comarca del Tarn. Iremos a un pueblo que es uno de los 10 pueblos más bonitos de Francia, que se llama Cordes-sur-Ciel. Es esta montañita con el pueblo en la punta de la montaña. Luego bajaremos a Albi, que tiene una catedral muy bonita, y acabaremos bajando hacia Carcassonne, en la comarca de Languedoc-Roussillon, y aquí acabaremos el recorrido. Esperemos que nos lo pasemos bien y que os guste mucho. Iniciamos la ruta hacia Toulouse desde Puigcerdà, muy cerca de la frontera francesa, y entre otras cosas tiene un lago impresionante. De Puigcerdà cruzamos a Francia por el paso de Puigmorens, a 1920 metros de altura y con unos paisajes espectaculares. Y viendo tanta nieve, se nos antoja bajar a tocarla. ¿Que tienes problemas? Sí, nos hundimos. Esto es el fin. Como el año pasado nos fuimos a Soria con la familia, cuñados y sobrino y hermana, y lo pasamos también, pues este año repetimos. Ya lo hemos puesto como norma para Semana Santa irnos los 5 y ahora nos vamos a Toulouse. Con las 2 autocaravanas. ¡Empieza la aventura! Para ir a Toulouse hemos venido por Puigcerdà, por el túnel del Cadí, y ahora estamos cruzando el paso de Puigmorens, en el Pirineo francés. El trayecto de Puigcerdà a Toulouse también puede hacerse por autopista, pero decidimos ir por carreteras comarcales, para evitarnos los peajes, disfrutar con el paisaje y visitar algún pueblo de camino. De camino a Toulouse hemos parado en Foix, porque aquí los cuñados ya tienen hambre y vamos a parar a una boulangerie, que nosotros ya sabéis que cada vez que pasamos por Francia no podemos pasar sin ir a una boulangerie a comprar un croissant o una napolitana o algo así. El castillo de Foix es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Las rocas donde se asienta son unas rocas calcáreas que tienen un montón de cuevas y ya en la prehistoria ya estaban habitadas por humanos. Antes de ser un castillo también fue un templo pagano que estaba dedicado al dios del sol celta, y en el año 980 y pico ya fue cuando se construyó el castillo. Estamos en Toulouse ya, hemos aparcado en una área que hay justo al lado de la Cité del Space. Ya vamos a andar unos 10 minutos a buscar una parada de autobús y en 10 minutos más estaremos en el centro. O sea que en principio fácil. La línea de autobús que hay que coger es la línea 1 y la parada es Gymnase de l'Air. Son unos 10 minutos hasta el centro de Toulouse. El Arco del Triunfo, monumento a los muertos. Supongo que muertos de guerra. Y por fin iniciamos nuestra visita a Toulouse, empezando por ir a buscar la oficina de turismo. A Toulouse se la conoce como la ciudad rosa por el color de los ladrillos de sus edificios, que va desde rosa pálido hasta naranja bastante intenso.
La oficina de turismo está en un torreón justo detrás del Capitol, en pleno centro de la ciudad. Capital de los exiliados republicanos de España, y hay un folleto incluso con todos los sitios claves así relacionados con el tema de los republicanos para visitarlo. Queríamos ir a la fábrica del Airbus. Parece que nos hemos despertado un poco tarde porque estábamos mirando para reservar los tickets online y resulta que está todo completo para todos los días que estamos aquí. Pero mi hermano, que tiene mucha fe en todo, dice que igual si nos personamos o si llamamos temprano mañana por la mañana, ¿no? Nos hacen un huequito. Por la vestimenta y el tipo de personaje me ha parecido que era un cantante, no sé por qué. Intuición musical o dígale con bulguis. Y ahora la guía aquí del Free Tour está diciendo que es un cantante de jazz. O sea que tiene un ojo, Xavi. Depende que sí. La Plaza del Capitolio, el corazón vivo de la ciudad. Antes, esta gran plaza rectangular era totalmente ocupada por construcciones. Fueron removidas a mediados del siglo XVIII, cuando se edificó la fachada actual del Capitolio. En esta plaza se instaló en 1993 una cruz occitana. Cada extremidad presenta los signos del zodíaco, los puntos cardinales, los meses del año y las horas del día. Esto es tope Código Da Vinci, así Sí, unas lo parece. estructuras estás en el suelo, así que tienes que buscar pistas. 10 pasos, 10 cuadrados. La cruz marcará el punto. Eso es Indiana Jones. Lo he cruzado. Bueno, esto es el edificio del Capitolio. Es la sede del Ayuntamiento de Toulouse y también alberga el Teatro Capitol. Dentro alberga un patio muy grande que se llama el Patio de Enrique IV. Tiene muchas estatuas de muchos bustos y muchas placas conmemorativas. Y entre esas placas hay una conmemorativa de la decapitación de Montmorency, que era un enemigo del cardenal Richelieu, de los mosqueteros. Este duque de Montmorency fue el último que intentó la independencia de la región de Languedoc y acabó. Luego también en la primera planta del Capitolio hay una sala que se llama la Sala de los Ilustres y hay una galería con un montón de espejos y un montón de cuadros que explican toda la historia de Toulouse. Se puede entrar porque hacen la presentación de la nueva estación del año hasta las 11 de la noche. No, cuñada. Íbamos a entrar y no, nos han dicho que no es una visita para visitar el Capitol, sino que es una charla de 3 horas. Exacto, de Que la esto no es para nosotros, que presentación, nosotros de somos todas heavy, las sino obras. que nos van a explicar aquí tanta historia de A teatro. mí me gusta la ópera. Yo siempre he sido de Menos la mal que no ópera. hemos entrado, si no 3 horas, madre Pues mía. eso, es una charla de 3 horas para explicar la nueva temporada de las óperas De y Toulouse. de las obras Enrique de teatro que van a IV, hacer aquí en Enrique el V. Capitol. Esto es un concierto especial que me parece que también lo van a hacer en Barcelona. Son los 3 monstruos estos que tocan juntos. Joe Satriani, Ugly John Roth y John Petrucci, guitarrista de Dream Theater, si no me equivoco. Turrones Vicente. Turrons Vicens, en Agramunt, en Lleida, al lado de Guissona, donde hace la botifarra. Esto es la Basílica de San Sernin, que en castellano sería San Saturnino. Es del siglo XI, es el edificio románico más grande de Occitania. Está construida sobre la tumba de San Sernin, que cuenta la leyenda que fue un obispo que fue martirizado. Fue arrastrado por un toro salvaje. Y donde cayó su cuerpo muerto es donde ahora se alza la iglesia de Taur, a medio camino entre esta basílica y el Capitol. Esta basílica también es una parte fundamental del Camino de Santiago y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiene una cripta con varias reliquias y entre ellas están las reliquias de San Saturnino, que fue el martirizado.
estamos pidiendo un gofre. Y los que estamos a dieta lo miraremos solo. Chocolate? We are going to Rockfest. This is Barcelona. Rockfest, yeah, I know. Un garito heavy. Thank you, man. You're welcome. I'm going to Leyendas this year. This year. Last year, nice traveling Toulouse and welcome. Check Actu Metal Toulouse. It's for concerts. And if you want, I have a band. It's called Putaclic. This is our YouTube channel. You will appear on the video. Do you like extreme metal? Yeah. Death metal, brutal death? Yeah. My favorite band is Belated, you know? It's friend of me and a lot of friends. United have played in my village, in Molins de Rey. That's fucking awesome. This is my band. Costi, I will remember. Have a nice day. Nice to meet you. Este es el convento de los jacobinos, que está construido todo con ladrillo rojo. Tiene un claustro donde se organizan actividades como conciertos, exposiciones. Aquí está enterrado Santo Tomás de Aquino. En tiempos de Napoleón, esto se tomó como un cuartel militar de caballería y vertieron más de 5.000 metros cúbicos de tierra para elevar el suelo. En el 1865, la alcaldía de Toulouse decidió que tenía que reconstruirse como convento, lo intercambiaron a los militares por otras tierras donde construir otros fuertes militares y reconstruyeron el convento. Acabamos la primera tarde en Toulouse dando un paseo hacia el río Garona. Este puente por donde estamos pasando se llama el Puente Nuevo. Se construyó en el siglo XVI para unir las dos orillas del río. Eso. Esto es lo típico de Toulouse. Fideos con salsa de Shanghái. Y cerveza tailandesa. ¡Salud! Estamos intentando ir al Airbus, no tenemos entradas. Está un poquito dejado, por lo menos este trozo. Hoy está todo completo. No tendremos suerte, hoy creo que no hay. Hay un señor que ha abierto la puerta de un barco. Si insistimos, lo conseguimos. Espera, no te vayas. Si te ha gustado el vídeo, dale like para seguir creciendo. Y si nos dejas un comentario, será lo más. Nos vemos en el próximo vídeo.